Deseo que el Señor esté hablando a su corazón en esta tarde a través de este mensaje. Este mensaje se titula La prosperidad según Dios. Vamos a estar hablando en esta tarde acerca de la prosperidad, pero según la perspectiva de Dios. Hoy en día se habla mucho acerca de la prosperidad, incluso en las iglesias. La prosperidad es un tema que en cierto sentido nos interesa a todos. Todo ser humano desea ser prosperado y no es pecado desear ser prosperado. Hoy en día, a través de la televisión, han dado muchos programas donde se atrae al espectador con programas donde se gana dinero. Por ejemplo, han dado programas como Atrapa un Millón, Tú sí que vales, Tu cara me suena, La Voz, El Cubo, Los Increíbles, El Rosco o Pasopalabra, El Número 1, etc. El mundo actual nos está tentando a ser ciudadanos codiciosos y a medir el éxito en cuanto a las posesiones materiales. Cada vez más el ser humano pone en la escala más alta de valores la prosperidad, es decir, el dinero. Debemos de tener bien definidas en la escala de valores nuestras prioridades. Debemos de entender como creyentes, como hijos de Dios, que en primer lugar en nuestra vida debe de estar la persona de Dios. En la escala de valores, en el lugar más alto, debe de estar Dios, nuestra relación con Él, conocerle y que todo gire en torno a la persona de Dios. En segundo lugar, la familia. Tratar de ser esas personas que Dios quiere que seamos dentro de nuestro núcleo familiar. Y también, en tercer lugar, nuestro ministerio, el propósito para el cual Dios nos ha llamado, tratar de estar inmersos en la obra para la cual Dios nos ha encomendado. Y en último lugar, pues, todas las cosas cotidianas de la vida, como el trabajo, las posesiones materiales, todo ello. Pues por supuesto, las cosas materiales son importantes, pero puestas en el lugar correcto, puestas en la escala de valores, en el lugar donde deben de estar. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es la prosperidad según Dios? ¿Qué es la prosperidad según la persona de Dios? La palabra prosperidad en el hebreo significa alcanzar el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Es cumplir un propósito encomendado. Eso es lo que significa la palabra prosperidad según Dios. Vamos a ver algunos ejemplos y voy a invitarles a buscar en el libro de Génesis, el capítulo número 24, el versículo 40. Génesis, capítulo 24, versículo 40. Para ubicarnos un poquito en el contexto del pasaje, es el momento en el cual Abraham ha enviado a su criado Eliezer para que fuese a Padán Aram, toda aquella región de Mesopotamia, y buscase entre sus parientes a una joven, a una mujer, para que fuese la esposa de Isaac su hijo. Y Eliezer ha llegado a casa de Rebeca y está contando para la familia de Rebeca lo siguiente. Y entre las cosas que está diciendo, dice Génesis 24:40. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Abraham le había dicho esto al criado de Eliezer, y él está contando esta historia para la familia de Rebeca. Pero noten ustedes, para no salirnos del tema que nos ocupa, cómo Abraham le había dicho al criado: el ángel de Jehová estará contigo y prosperará tu camino. Y esa frase, prosperará tu camino, significaba que Dios iba a bendecir lo que iba a ser el criado Eliezer. O sea que la encomienda que el Señor Abraham le había dado a su criado, iba a cumplirla con éxito. Ahí la palabra prosperará tu camino significa cumplir la obediencia que el amo de Eliezer le había dado. Cumplir esa ordenanza. Por ejemplo, si buscamos el Salmo número 1, los versículos del 1 al 3,
el Salmo número 1, un salmo que conocemos mucho. En el Salmo número 1, versículo 1 al versículo 3, nos habla de la prosperidad según la perspectiva de Dios. Dice el Salmo número 1 del versículo 1 hasta el versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí se nos está hablando acerca del hombre que medita en la palabra de Dios día y noche, de ese hombre que nada tiene que ver con los escarnecedores, con los pecadores, y lo compara el Señor en su palabra con un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Bueno, todos nosotros sabemos que el árbol ha sido creado por Dios para dar frutos, pero también a la misma vez que ese árbol pueda reproducirse en otros árboles que a su vez den frutos. Imagínense si un árbol está plantado en un lugar correcto, donde tiene el medio ambiente correcto, que va a ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, que nos hace entender de que ese árbol tiene todo lo que él necesita para cumplir el propósito para el cual Dios le ha creado, que es dar fruto, que es convertirse en otros árboles que a su vez den fruto. Pero el objetivo del salmista no es hablarnos del árbol, sino hablarnos de la persona, de esa persona que medita en la palabra de Dios día y noche, de esa persona que ama el hacer la voluntad de Dios, y lo está comparando con ese árbol. Entonces Dios en su palabra nos está diciendo que aquella persona que medita en su palabra día y noche, que se deleita en él, que tiene una relación personal con Dios, Dios va a suplir todo lo que esa persona necesita para cumplir los propósitos de Dios para su vida. En el ámbito personal, Dios va a suplir todo lo que esa persona necesita para entonces que esa persona pueda cumplir los propósitos para los cuales Dios le creó y también Dios le compró con la preciosa sangre de su Hijo. Cuando Dios llamó a Josué para que fuese el líder de la nación de Israel, Dios le dijo algo a Josué que es muy parecido a lo que dice el Salmo número 1. En Josué capítulo 1 versículo 8, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Es decir, Josué debía de meditar en la palabra de Dios, debía de tratar de, con todas las fuerzas de su corazón, de poner en obra la palabra de Dios, de obedecerla, y Dios iba a prosperar su camino. Dios iba a obrar de manera tal en su vida de que los planes y los propósitos de Dios para su vida se cumpliesen al 100%. Y todos sabemos que Josué fue esa persona que Dios usó para introducir a la nación de Israel en la tierra de Canaán, conquistar toda esa tierra y posteriormente dividir la tierra de Canaán entre las diferentes tribus de Israel. ¿Quiere usted ser prosperado? Por supuesto, si nosotros preguntáramos, bueno, ¿quién no desea ser prosperado? Que levante la mano, esa persona nos daríamos cuenta que no pudo venir hoy. O sea que todos los seres humanos, desde el punto de vista positivo, desean ser prosperados por Dios. Y hay un modo de conseguirlo, meditando en la palabra de Dios, meditando en su palabra, tratar de vivir de manera tal que podamos llevar a nuestra vida lo que Dios dice en su palabra, obedecerlo, cumplirlo. Porque Dios no está obligado a bendecir aquello que Él no ha dicho, pero Dios sí va a bendecir. Dios está comprometido con su palabra, y cuando obramos de manera tal que Él dice en su palabra, pues vamos a encontrar bendición. Una persona próspera es alguien que cumple los propósitos de Dios para su vida en lo personal. Es por eso que al comienzo del culto nuestro hermano Moisés leía esa oración sacerdotal, esa oración de Jesús, donde él dice, y pueden buscarlo en Juan capítulo 17 versículo 4,
En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, en el versículo 4, cuando está llegando ya casi Jesús al final de su ministerio en esta tierra, Jesús dice estas palabras. En Juan capítulo número 17, versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús viene con un propósito específico. Él sabe cuál es el propósito específico de su vida en esta tierra y vive para ello. Cuando Jesús estaba conversando con la mujer samaritana, allá en Juan capítulo número 4, cuando llegan sus discípulos que han traído y han comprado alimentos, Jesús dice: no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Es decir, que Jesús conocía cuál es el propósito de su vida y vivía para cumplirlo, vivía para obedecerlo. Es una tarea de cada cristiano conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida y vivir para cumplirla, vivirla para obedecerla. Cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades que Dios le ha dado para la edificación de su iglesia, para la gloria de Dios, para la salvación de las almas, y cada uno de nosotros pues debe de descubrir cuál es ese propósito de Dios para su vida y luchar para obedecer eso, para cumplirlo. Por ejemplo, si buscamos en la tercera carta de Juan, en la tercera carta de Juan vamos a ver a un hombre que ha prosperado espiritualmente. Dice tercera de Juan, capítulo número 1, tiene un solo capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 4, dice así. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La persona de Gayo era un hombre próspero espiritualmente hablando, porque su vida daba frutos. La gente tenía testimonio de que este hombre andaba en la verdad. Su vida tenía frutos visibles de un hombre que anda en la verdad, que ha conocido la verdad, un hombre que camina con el Señor y un hombre próspero espiritualmente hablando. Tal vez la salud de este hombre no era del todo buena, porque Juan le escribe en el versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es decir, probablemente este hombre no gozaba de una buena salud, sin embargo espiritualmente sí. Dice: así como prospera tu alma. El alma de este hombre espiritualmente era un hombre próspero y sus frutos eran visibles, pero su salud no andaba bien. Vamos a ver algunos de sus frutos. Del versículo 5 al versículo 8 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio a la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, había llegado a oídos de los apóstoles que este hombre era alguien que también era próspero materialmente, porque ayudaba a la gente, hospedaba a aquellos cristianos que iban por diferentes partes del mundo predicando el evangelio, y este hombre les hospedaba, les atendía con lo que tenía. Entonces daba frutos de un hombre que camina con Dios. Es por eso que Dios dice en su palabra, y Dios habla de la prosperidad fundamental, de la prosperidad a la perspectiva de Dios. Podemos verlo en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo número 9. Jeremías, capítulo número 9,
los versículos 23 y 24. Miren la prosperidad según el corazón de Dios. Dice así Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces Dios pone en lo más alto, en la escala de valores, en nuestra vida, el conocerle a Él, el tener una relación personal con Él. Si hay algún ser humano en cualquier lugar del mundo digno de alabanza, alábese en esto, en conocer a Dios, en entender a Dios, en tener una relación personal con Él. Tampoco nos vamos al otro extremo. Siempre debemos ser equilibrados y hablar bíblicamente, porque Dios sí bendice a sus hijos. Tal vez no en nuestros anhelos y en nuestras metas personales, pero sí en lo que necesitamos. Así como un padre suple las necesidades de sus hijos, Dios suple las necesidades de su pueblo. Es por eso que encontramos tantas promesas en la Biblia acerca de este tema. Por ejemplo, Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios no miente, Dios nunca falla a su palabra. Dios es un Dios que cuida de sus hijos y que suple sus necesidades. También en el Salmo 5, versículo 12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Como Dios nos rodea con su bendición, Dios nos guarda con su mano, Él nos cubre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo protector, lo rodearás de tu favor. En el Salmo número 37, versículo 25, el salmista escribía y decía: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y entiéndase por justo una persona que ama la justicia, una persona que camina con Dios, que ama a Dios, que confía en Dios. Entonces Dios siempre va a suplir sus necesidades. En el Salmo 23, que todos conocemos, el salmista escribía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que suple para las necesidades de sus hijos. Un Dios que no se ha desentendido de su creación. Dios aún continúa gobernando este universo. Dios aún continúa supliendo para las necesidades de este universo. Y el apóstol Pablo lo entendió cuando escribió a los filipenses en Filipenses 4:19, diciéndoles: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo conoce por experiencia propia que Dios es un Dios que suple las necesidades de sus hijos. Tenemos también, hermanos, el ejemplo de Israel. Israel por todo un desierto 40 años, y Dios les dio su bendición. Dios suplió sus necesidades. 40 años Dios les sustentó en el desierto con maná del cielo, les dio agua, les dio carne. Dios cuidó de sus vestidos, que dice la Biblia que nunca se pusieron viejos. 40 años, su calzado nunca se rompió, sus pies nunca se hincharon. Dios cuidó de ellos. Dios es un Dios que suple para las necesidades de su pueblo, pero no es el extremo de lo que hoy en día se enseña de la prosperidad, de que tienes que venir a Cristo para que Él te bendiga, para que Él te haga rico, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos de acuerdo en cuanto al extremo ese de la prosperidad que hoy en día se enseña. Alguien dijo: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Algunas iglesias enseñan que ser pobre es una maldición, porque si Dios te bendice y Él te hace rico, entonces ser pobre sería una maldición. Sin embargo, vamos a ver la riqueza de estos hombres y mujeres de Dios
de los cuales el mundo no era digno, de estos hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento. Vamos a verlo en Hebreos capítulo número 11, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, los versículos 36 al 40. Sabemos todos que Hebreos 11 es un capítulo que está hablando acerca de la fe y está hablando acerca de todos esos hombres y mujeres de fe que impactaron su generación, de los cuales el mundo no era digno. Y dice ahora Hebreos capítulo número 11, versículos 36 al versículo número 40. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, para que nadie diga, no, eso es que no tenían fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estamos hablando de hombres y mujeres que impactaron su generación, gente que marcó la diferencia, gente que le creyó a Dios, y miren la vida que llevaron. Tenemos el pasaje también muy conocido de la historia del rico y Lázaro. No lo vamos a leer ni lo vamos a comentar porque se ha hablado mucho hablando de otros temas. Hemos hablado del rico y Lázaro. El rico al final, con toda su riqueza, terminó en el lugar de tormento. Y el pobre Lázaro al final terminó con toda su pobreza en el seno de Abraham. Entonces ser pobre no significa que es una persona que es una maldición. Al igual que ser rico no es sinónimo de bendición. Por ejemplo, si leemos en el Salmo 73, los versículos del 1 al 5, Salmo 73, del versículo 1 hasta el versículo 5, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ahí está el salmista escribiendo y está mirando la prosperidad de los impíos, la prosperidad de aquellos que caminan de espaldas a Dios, y nos está diciendo que las riquezas no es sinónimo de una bendición de Dios. Dios bendice económicamente, sin lugar a duda, al que Él quiere. Podemos hablar de grandes hombres que fueron muy ricos en la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob, Zaqueo, Salomón, David, etc. Pero también podemos hablar de otros que Dios no bendijo económicamente, como Elías, como Juan el Bautista, como Jesús, etcétera, etcétera. Hay mucha tentación cuando se posee dinero, y no a todos nos hace bien tener dinero. Job lo comprendió en el libro que lleva su nombre, en Job capítulo 1, versículo 21, dice así. Job capítulo número 1, versículo 21. Dice Job, después que se enteró de la noticia de la pérdida de sus hijos, de la pérdida de todos sus bienes materiales, Job dice esto, en Job capítulo 1, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, las posesiones materiales se tienen y no se tienen. Dios nos permite tenerlas o no tenerlas, pero lo más importante sobre todas las cosas es una relación personal con Dios, porque al final todas las cosas materiales pues son pasajeras, hoy se tienen y mañana no. En Proverbios capítulo 30 aparece dos versículos que encierran una gran sabiduría. Proverbios capítulo número 30. Dice así Proverbios capítulo número 30, los versículos 8 y 9. Dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es decir, que este hombre comprendió la actitud nuestra ante las cosas materiales de este mundo. Si Dios nos da lo que necesitamos, estamos completos. No me des ni riqueza ni pobreza, dame lo que necesito en cada momento de mi vida. Y esa es una buena manera de pensar. Hermanos, un día nos llevaremos muchas sorpresas. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando estemos en la presencia de Dios, nos llevaremos muchísimas sorpresas. Cuando estemos allí y veamos allí a personas que pensamos que no iban a estar y están. Pero también cuando no veamos a personas que pensamos que iban a estar y no están. El dinero no es un Dios al cual hay que adorar. Las cosas materiales de este mundo no es un Dios al cual hay que adorar. El dinero es neutral, no es en sí mismo ni bueno ni malo. Lo que importa es nuestra actitud frente al dinero, nuestra actitud frente a las cosas materiales de este mundo. La Biblia dice, no lo busquen, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero hizo caer a algunos de la fe. El dinero es muy buen siervo, pero muy mal amo. La mayor fortuna que pueda poseer un ser humano en este mundo es, por supuesto, una relación personal con Dios. Habacuc lo entendió. Voy a invitarles a buscar el libro del profeta Habacuc, capítulo número 3. Precioso este pasaje y nos enseña algo maravilloso acerca de las posesiones materiales, acerca de la prosperidad. Y dice el profeta Habacuc, capítulo número 3, versículo 17 y versículo 18. Miren a la conclusión que llegó este hombre en cuanto a las posesiones materiales de esta vida. Dice Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc estaba convencido. Tenga lo material o no lo tenga, Dios es real. Y Él es el mayor bien que ha hecho a mi vida. El mayor bien, la mayor felicidad que podemos nosotros contar es tener una relación personal con Dios. Den la vaca su producto o no, de la tierra su fruto o no, Dios es Dios. Y nuestra relación con Él está por encima de todas las cosas materiales de este mundo. Hay una anécdota que se cuenta, que probablemente no es un hecho real, pero que enseña algo de lo que venimos diciendo. Se cuenta que en una ocasión había una anciana humilde en una congregación
Y una anciana que se reconocía por ser una mujer de Dios y una mujer apasionada por la palabra de Dios, que cuando el pastor estaba predicando, mientras el pastor predica, esta mujer siempre que oye algo que le llega a su alma, ella era una mujer que decía amén, gloria a Dios, aleluya. Esta mujer decía esta frase. Y un día estaba esperando la iglesia un pastor invitado, una persona de renombre, y llamaron a la anciana antes del culto y le dijeron: hermana, mire, le vamos a pedir por favor que mientras el pastor esté predicando, usted esté en silencio. Y si usted logra mantenerse en silencio, al final del culto le vamos a regalar un par de zapatos nuevos. Y la mujer aceptó y empezó el culto. Llegó aquel predicador famoso y empezó a hablar ahí la palabra de Dios, y la anciana ahí escuchando la palabra de Dios, y ahí la anciana recibiendo la palabra de Dios. Pero llegó el momento en que ya la anciana no pudo contenerse y dijo: amén, gloria a Dios, con zapatos y sin zapatos. Y creemos que Habacuc ha llegado a la misma conclusión. Mira, tengamos cosas materiales o no las tengamos, gloria a Dios, aleluya, Dios sigue siendo nuestro Dios. En abril del año 2002 se encontró en una sala de un archivo de un museo en Nueva York un dibujo del gran artista Miguel Ángel. En el año 1943, ese cuadro de 500 años de antigüedad había sido comprado en una subasta por una suma de $60 y clasificado como una obra de poco valor. Después que fue hallado, varios expertos certificaron que esa obra realmente pertenecía a un auténtico dibujo del célebre artista Miguel Ángel. Hoy en día ese cuadro vale millones de dólares. Uno de esos expertos afirmó: podemos reconocer a un Miguel Ángel al igual que reconocemos a un amigo. Durante mucho tiempo el valor de ese dibujo fue poco apreciado porque no se sabía quién era su autor. Nuestro valor no depende de las posesiones materiales que nosotros tengamos. Nuestro valor no depende de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Nuestro valor depende de nuestro Creador. Depende de quién nos hizo. Depende de a quién le pertenecemos, quién nos compró, de quién somos. Somos de Dios. Cada uno de nosotros tiene un alto valor, con o sin bienes materiales. Muchas veces como padres estamos muy enfocados en dejarle a nuestros hijos una fortuna económica, y eso no es malo. Pero por encima de una fábrica, por encima de acciones, de cuentas bancarias, de coches, está una influencia positiva en la vida de los demás, un ferviente deseo de servir a Dios y hacer su voluntad, un amor genuino hacia aquel que me creó y me compró con el precio más alto que jamás nadie hubiese dado por mí. Quien haya vivido así, podemos decir que fue una persona muy próspera a los ojos de Dios. Que Él le bendiga.